Buenas tardes, mis estimadas y estimados alumnos de tercer nivel básico. En este resumen de clases vamos a ver el tema de la ortografía puntual, ¿ya? Son signos que nos ayudan para otorgar al texto la entonación que necesita y también para indicar pausas, separaciones entre idea e idea. Vamos a ver los más comunes. Comenzamos con el punto. El punto nos indica una pausa más o menos larga. Y según su función, puede ser punto seguido, punto aparte o final. El punto seguido se utiliza al final de una oración o frase cuando se está refiriendo al mismo tema. En cambio, el punto aparte, como su nombre lo indica, se va a usar al final de un párrafo porque en el siguiente se va a cambiar el tema o la idea. Y el punto final es aquel que nosotros usamos para poner fin al texto, ¿ya? Es el último punto que está ahí. Con respecto a la coma, se utiliza para hacer pausas entre palabras, frases u oraciones. Una pausa que es bastante más breve que la del punto. Cuando nosotros organizamos las comas, lo vamos a hacer según nuestro estilo. Pero hay ciertas ocasiones en que sí o sí se tienen que utilizar las comas. Por ejemplo, al hacer enumeraciones de elementos. Fíjense en el ejemplo. Compré papas, coma, tomates, coma, cebollas, coma, zanahorias y perejil. ¿Ya? Si yo hago una enumeración de elementos, tienen que ir las comas que separan a cada uno de esos elementos. Luego de un sujeto muy extenso, fíjense en este sujeto. Los bomberos voluntarios de la patria que cumplen día y noche con su labor. Ese es un sujeto bastante extenso, por lo tanto va una coma para indicarnos el predicado. Son un ejemplo de generosidad y altruismo. Antes de ciertas expresiones, ¿ya? Como pero, porque, aunque, pues y más. Un ejemplo. Marcela es hermosa, coma, pero tonta. Antes y después de expresiones, como las que aparecen aquí. Sin embargo, no obstante, por lo tanto, en consecuencia, esto es decir, por lo general, por consiguiente, bueno, y otras más. ¿Qué quiere decir? Cada vez que nosotros nos encontremos con alguna de estas expresiones, tienen que ir entre comas, o sea, una coma al principio y una coma al final de la expresión. Aquí tenemos el ejemplo. Hizo lo imposible por ganar, coma. Sin embargo, coma, llegó en segundo lugar. Para separar el vocativo del resto de la oración. El vocativo va a ser el nombre o va a ser la forma en que yo me refiero al sujeto. En este caso el vocativo es María. Si está al principio de la oración, la coma va inmediatamente después. Si va al medio de la oración, como en este ejemplo, va a ir entre comas. Y si va el vocativo al final de la oración, como en este ejemplo, la coma va antes de ese vocativo. Para indicar hipérbaton. El hipérbaton es una figura literaria donde se altera el orden lógico de la oración. Fíjense, aquí el orden lógico sería Juan cortó una rosa del jardín. Pero aquí yo estoy usando el hipérbaton, o sea, altero el orden. Una rosa del jardín, coma, Juan cortó. Para separar oraciones explicativas. La sentencia, coma, dijo el juez, coma, es de 5 años y un día.
Esta es una, él dijo el juez, es una oración explicativa. Yo puedo usar aquí las comas o también puedo usar paréntesis. De repente va a depender de mi estilo de redacción. Los dos puntos. Aquí se va a ocupar según la conveniencia del emisor, según el estilo de cada cual. Pero básicamente la función de los dos puntos es de presentador. O sea, se van a usar los dos puntos para presentar lo que viene a continuación. Fíjense, en estos casos en que sí debe usarse. Aquí no hay ninguna excepción. Después del saludo en una carta, memo u otro. Después del saludo, dos puntos, y a continuación viene el cuerpo de la carta. Antes de una enumeración anunciada. Antes de anunciar una idea enfática donde se hace énfasis, como por ejemplo una decisión, un resultado, un desenlace. ¿Ya? Antes de una oración que es resultado de la anterior. En todos esos casos se va a usar dos puntos. El punto y coma es parecido a los dos puntos, por eso que aquí las imágenes están al mismo nivel. Solo que en lugar del punto de abajo, como aquí, se va a dibujar una coma. Se va a utilizar menos, pero no por eso es menos importante. Hay ocasiones precisas en que el punto y coma es el único signo de puntuación que nos va a servir. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se nombran dos ideas seguidas de manera que la una es causa o es consecuencia de la otra. Ejemplo, está lloviendo, punto y coma, llevaré paraguas. ¿Ya? En enumeraciones complejas, donde los elementos de la enumeración son muy largos, o existe una enumeración dentro de otra. Fíjense acá. Acá estoy enumerando todas las preferencias deportivas de los compañeros de curso. ¿Ya? Entonces, para ir separando, aquí vamos a tener una enumeración extensa, voy a usar el punto y coma. Aquí, mire, hay 3 enumeraciones seguidas. De mis tíos, coma, vendrán tía Inés, tío Mario y tía Antonio, punto y coma. De mis vecinos, Manuel, Pedro y Claudio, punto y coma. Y de mi curso vendrán todos. Esto sirve para especificar. Los puntos suspensivos. Ojo, los puntos suspensivos son 3. Pues yo me he encontrado a veces con textos escritos por los alumnos donde ponen como 5 puntos. No, son 3. Y tal como lo indica su nombre, se utiliza para suspender la información. O sea, se va a interrumpir la idea que se transmite. Esta interrupción puede deberse a diferentes causas. Por ejemplo, porque el lector tiene la posibilidad de completar la idea por la información que se supone que posee. Entonces yo dejo los puntos suspensivos sabiendo que el lector de mi texto va a completar la idea. También puede ser porque se pretende crear expectación en el lector, una idea de suspenso. O porque se trata de una cita textual, que se hace en forma incompleta. En estos casos yo voy a usar los puntos suspensivos. Los signos de interrogación y admiración. ¿Cuándo se van a usar? En el caso de los signos de interrogación es cuando se formula una pregunta. Cuando yo expreso admiración o asombro, se van a usar los signos de admiración o exclamación. En nuestro idioma se ponen al principio y al final de la oración. No como en inglés, en que se ocupa el signo solamente al final de la oración. En el caso nuestro, en el idioma castellano, se va a usar al principio y al final.
Ahora, si las oraciones que están usando estos signos son varias, breves y seguidas, no hay necesidad de que empiecen todas con mayúsculas y todas lleven los signos iniciales y finales. Eso sí, la primera va a llevar su signo al principio y va a ir con mayúscula. Las que le siguen pueden ir con minúscula. Y a lo mejor van a llevar solamente el signo final de puntuación. Si hay algo escrito después de la interrogación o la admiración, aunque sea complemento de la pregunta o de esa frase admirativa, no comienza con letra mayúscula, empieza con minúscula. El signo de principio de interrogación o admiración se ha de colocar donde empieza la pregunta o el sentido admirativo en el texto, aunque allí no comience la oración. Ahora, estos signos van a reflejar la entonación en las frases de este tipo. También da claridad en la escritura y no debe suprimirse por imitar la ortografía de lenguas extranjeras, que como les indicaba antes, el inglés solo usa el signo final. Nosotros utilizamos el idioma castellano y debemos utilizarlo bien. No tenemos por qué imitar a las lenguas extranjeras. Hay algunas cláusulas que son al mismo tiempo interrogativas y admirativas. Y en ellas puede combinarse estos signos. Podrá ponerse la nota de admiración al principio y de interrogación al final, o viceversa. El paréntesis se usa para encerrar palabras, frases u oraciones aclarativas. Aquí tenemos una oración aclarativa. También para encerrar fechas. Habitualmente, después del nombre de una persona, va a venir entre paréntesis la fecha de su nacimiento y la fecha de su muerte. El guión. El guión. Se usa para separar sílabas al final de la línea y en la separación de términos compuestos. Por ejemplo, cuando yo digo educación humanista científica. ¿Ya? Puedo usarlo también después de oraciones independientes que están intercaladas en tercera persona. Fíjense, amaos los unos a los otros como yo es amado. Aquí pongo entre guiones, dijo Cristo. Está en tercera persona para indicar que fue él quien dijo esto. Las comillas. ¿Para qué se van a utilizar las comillas? Para reproducir literalmente, o sea, letra por letra, las palabras dichas o escritas por alguien. Para indicar que una palabra es extranjera. Vayan fijándose en los ejemplos. Cuando la palabra se emplea en tono irónico. ¿Ya? Para citar los títulos de libros, trabajos, obras de arte, etc. Siempre se van a utilizar en par, o sea, comillas que abren una palabra y las comillas que la cierran. La raya. ¿Cuándo se va a usar la raya? Para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo o para limitar aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. Diéresis. Signo ortográfico que se pone sobre la vocal U cuando esta letra debe sonar en las sílabas we y wi. Los versos se usa la diéresis, pero esto es solamente una licencia poética. Pero la verdadera diéresis es esta. En las sílabas